Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo Charlas Insignificantes, uno de los charlas insignificantes de la FUNA, que no pretenden la FUNA, pero que por meterse en el tema que se meten, se viene FUNA. Y se viene FUNA por la equidistancia entre estar a favor, en contra, o los matices respecto a este tema, ¿no? El tema del que voy a hablar hoy es de la inclusión forzada. Si ya has leído el título, pues ya lo sabías. Si no lo habías leído, te pido que no me grites y que en los comentarios y las interacciones seas todo lo respetuoso que yo voy a intentar ser durante todo el programa y intentar no cabrearos de más por lo que voy a decir. ¿Por qué digo esto? Bien, hace unas semanas, un par de semanas, una semana y pico, estuve en un video podcast sobre cine que se llama 3D Cine y bueno, Tony el conductor pues quería que me mojase en algunos de los temas controvertidos y me preguntó qué opinaba de la inclusión forzada y yo dije que la inclusión forzada me parecía inexistente como titular porque tenía que dar una respuesta rápida y luego maticé a qué me refería, demostrando que inexistente era más un clickbait porque luego a lo que me refería era a otra cosa. Bueno, ese vídeo se ha hecho bastante viral y digamos que en algunas redes sociales ha sido 50 a favor, 50 en contra en porcentaje, y en otras directamente 70 en contra, 30 a favor, porque nuestra manera de interactuar con internet es generalmente reaccionar a lo que nos jode, a lo que nos molesta o de lo que estamos en contra, en lugar de ignorarlo y en lugar de apoyar a lo que estamos a favor, ¿no? Esto pasa así y lo saben los algoritmos, por eso muchas veces en alguna red social sigues viendo cosas que no te interesan, que no son de tu cuerda política o que directamente te mosquean, porque el algoritmo sabe que con ese tipo de publicaciones es más factible que tú pases tiempo observándolas o que interactúes con ellas. Bien. Para preparar el programa de hoy, pues bueno, voy a dar una reflexión un poco más larga y voy a acabar dando 10 películas con inclusión forzada que considero que merece la pena que veáis, ¿de acuerdo? Vale, el primer sitio en el que me he fijado para atacar este tema, bueno, quizás deberíamos definirlo, ¿no? Inclusión forzada es una cosa que se está... O sea, es un término que quiere decir, dentro del glosario que vamos a desarrollar hoy a lo largo del programa, que se meten a la fuerza perfiles dentro de las producciones cinematográficas que a lo mejor no se consideran necesarios, que pertenecen a lo mejor a sectores demográficos más pequeños, a minorías, a veces oprimidas, a veces para muchos insignificantes respecto a la importancia por pertenecer a esa minoría o lo que sea. Y bueno, pues se considera que ese tipo de perfiles aparezcan en las películas, que es cada vez más habitual, pues es una inclusión forzada y que eso hace que las pelis se vuelvan cada vez más políticas y que no vemos cine para ver política y que... ¿cómo decir? Que las películas pierden calidad debido a que se centran demasiado en dar panfleto, un mensaje panfletario o intentar educar, ¿no? Queremos que el cine nos eduque. Para educarnos ya está la tele, los bulos de internet, nuestros colegas, el cura de la iglesia, nuestros padres, que también tendrá cada uno su ideología política o social, etcétera, etcétera, ¿no? Y nuestra propia experiencia también, claro. Como somos tan egocéntricos, pues nuestra propia experiencia parece representar la del mundo entero, con lo cual tendemos a solo verlo desde un prisma y a lo mejor no podemos ver el bien que nos hace que a lo mejor consumir cierto tipo de cultura nos demuestre esos otros prismas que a lo mejor no alcanzamos porque no vivimos esa realidad. Para que sepáis de qué hablamos. También es verdad que en esta cultura reciente cinematográfica en la que se critica cada vez más que hay pocas ideas frescas, no es tan cierto. Lo que es verdad es que lo más mainstream o lo más sonado, a lo que más bombo se da, tiene más que ver con remakes o bien secuelas
y pareciera que cada vez hay menos ideas y cada vez se apuesta menos por las nuevas cosas. Lo que hace que la gente se queje de esa falta de frescura, de esa falta de novedades, y que además se quejen si en esas nuevas versiones o en esas nuevas secuelas hay algún cambio de personajes de los que se están quejando por hacer nuevas secuelas y nuevas versiones. Pero claro, es que si encima lo retocas, ya me estás terminando de tocar las narices, ¿no? Porque, bueno, en fin, tiene más que ver con el conservadurismo propio de todas las personas que tenemos, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy y que no me toquen lo que ya conozco, no vaya a ser que vaya a ser peor, ¿no? Como si lo nuevo que se vaya a hacer pudiera mancillar de alguna forma lo anterior, cuando tú puedes hacer como muchos hicimos con Terminator 3, que es fingir que no existe. La 1 y la 2, y el resto pues ya no nos importa, y para quien le guste, ¿no? La 3 tenía a Kristanna Loken, que también está en Blood Rain, que es una peli malísima de V-Wall, pero ella pues es muy, muy atractiva, por ejemplo. Y dicha esta garrulada, voy a empezar a atajar el tema por aquí, el tema de los hombres y las mujeres. Mira, como muchos sabréis, en IMDb, que es una página, un movie database muy importante, puede que el más importante a nivel internacional, no sé si el más grande o el más visto, porque a lo mejor en India hay uno indio que, bueno, pues que lo ve mucha más gente, no lo sé. Pero en el mundo occidental, por así decir, pues IMDb es una página de consulta bastante importante, una base de datos muy importante. Hay un ranking en IMDb con las 250 películas mejor valoradas. ¿Vale? Los usuarios votan las mejores 200 las películas y esas pues se colocan en un ranking y ahí salen 250 películas. De las 250 películas mejor valoradas, puede ser que se me haya escapado alguna. Yo os pregunto, tomaos 5 segundos para pensar, ¿cuántas pelis diríais que están dirigidas por mujeres? Solo dirigidas por mujeres entre esas 250 películas más votadas. 3, 2... 1, pensadlo. Bueno, peli arriba o peli abajo, uno diría que una, dos, o que tal vez ninguna. Porque yo no he visto ninguna peli dirigida por mujeres entre esas 250. Y tú dices, bueno, por el hecho de ser dirigidas por mujeres no tienes por qué ponerlas arriba. No, si yo no voy a eso. Ahora se está incentivando y se está dando visibilidad a las mujeres en el cine dentro de esos puestos de poder. Y precisamente se estaban solicitando y se están quejando cuando no aparecen mujeres en las quinielas para los grandes premios, etcétera, etcétera, por una cuestión de visibilidad, por una cuestión de reconocimiento a un sector que lleva mucha desventaja respecto a los hombres en cuanto a oportunidades y en cuanto a reconocimiento. ¿Por ser peores? No tiene por qué. No tiene por qué. Pero bueno, esto tiene mucho que ver con una carrera que viene desde hace muchos años, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto de la inclusión forzada? ¿Por qué pasa esto de menos mujeres en las películas más importantes para los usuarios? Bueno, digamos que esto tiene que ver con quién hace el cine, ¿no? Normalmente nosotros, cuando hacemos una película o escribimos una película, hablamos de lo que sabemos, ¿no? Quien paga esa película manda. Y quien manda, ¿no? Y dice esto sí, esto no. Y esos mandatos tienen que ver con buscar una satisfacción concreta, ya sea a nivel personal, en los inicios del cine, en los cuales los que producían las películas elegían qué le tenía que gustar al espectador, porque es lo que le iban a dar, y en los tiempos de ahora tiene más que ver con adivinar qué es lo que va a querer el espectador. Pero tenemos la ventaja de que al espectador lo tenemos acostumbrado a ciertas cosas. De vez en cuando le podemos sorprender, pero podemos darle, no voy a decir la comida rápida, sino las fórmulas que funcionan, sus sabores favoritos, cosas que satisfagan. ¿Y quién hace el cine? Bueno, pues el cine, históricamente, el cine más conocido, el más conocido, lo hacen los hombres blancos. Y me diréis, ¿es mentira? ¿En África y en India? No, en India, que es el mercado más grande del mundo, el cine lo hacen hindúes, hombres, pero hindúes. Y tú dices, bueno, el cine se hace en todos lados, es cierto,
pero y la industria más grande del mundo ahora mismo es Bollywood, pero la más importante a nivel global, el espejo en el que muchos se miran, el espejo con el que compiten y el que alcanza prácticamente todos los mercados es Hollywood. ¿Qué establece Hollywood desde prácticamente sus inicios? Pues ciertas cosas que tienen mucho que ver con el modo de vida capitalista, si quieres, aunque realmente el capitalismo empezó a ser mucho más bestia a partir de los años 40, según más o menos. Yo lo veo en lo poco de historia que he podido estudiar en la educación obligatoria y el posterior bachillerato, pero en Estados Unidos, cuna del capitalismo, pues se habla de la sociedad capitalista. Y la sociedad estadounidense, dentro del clasismo que haya podido haber, el poder lo ostentaba los hombres blancos, ¿vale? Y como son los hombres blancos y tienen unos valores concretos, unas costumbres concretas y una realidad concreta, establecen ciertas cosas que en las películas que están en línea con lo que ellos viven. Por ejemplo, los roles de género. Sexo fuerte, sexo débil, ¿no? Si pensamos en sexo débil, sabemos que hay una frase hecha que asocia el sexo débil a la mujer y el sexo fuerte al hombre, por una cuestión prácticamente cavernicolística o cavernaria, o como lo queráis llamar, que es pues eso, los hombres son cazadores en la prehistoria y las mujeres son recolectoras y cuidadoras de niños y lo que sea. Bueno, teniendo en cuenta que esto es lo que se establece, la visión del hombre blanco occidental en el cine, porque son los que pagan, son los que escriben las historias y son los que mandan qué historias se van a hacer y qué no, el papel de la mujer durante muchos años ha sido reducido. Un porcentaje reducido de papeles iban destinados a la mujer y esos papeles concretamente pues eran personajes femeninos decorativos, es decir, intereses románticos o antagonistas, ¿no? La mala, objetos de deseo, tentaciones peligrosas. Y por cómo estaba configurada la sociedad en ese momento, supongo que la otra mayoría pues debían ser hombres blancos. Aunque hubiera una pequeña minoría para otros papeles muy concretos que quisiéramos hacer, como por ejemplo, para hacer de esclavo, pues elegíamos a una persona de raza negra, porque necesitábamos representar a un esclavo en esa película, por ejemplo. A día de hoy, en la sociedad global, los hombres blancos son menos del 10% de la población mundial. Sin embargo, históricamente son el 70 y pico por ciento de la representación en el cine occidental. Y esto ha sido durante mucho tiempo. Muchísimo. Desde que maquillábamos a blancos para hacer de negros, por ejemplo. O sea, desde el principio. Pero bueno, eso no es todo, ¿vale? Hola, Harry, ¿qué tal? Sí, hoy he estado viendo una peli en el Movistar, o sea que sí, pero no me he metido ahora, igual se ha caído ahora o algo. Vale, ¿por dónde iba? No es todo el tema de hombres y mujeres, sino que también está el tema de los cánones de belleza que se han ido imponiendo. Por ejemplo, para reforzar lo del sexo fuerte y el sexo débil, pues los hombres aparecían más grandes en su rol de protector. Es habitual, ¿no? En el ser humano el macho suele ser más grande que la hembra en el espécimen animal y lo habitual es que el hombre sea más alto que la mujer, pero esto genera, cuando vemos historias románticas o consumimos historias, una especie de paradigma, una especie de cliché, una especie de mercado semi-publicitario con el que, bueno, fantaseamos y fabricamos nuestros gustos, nuestros intereses, etcétera, etcétera. En esos cánones de belleza se imponía pues que la mujer estuviera siempre bella, siempre perfecta, etcétera, etcétera. Bastante exigente con el aspecto físico de ellas, no tanto con el de ellos, aunque lo que sí es que ellos tenían que ser, pues, pincelotes, ¿no? ¿Eso es la realidad? Pues no, porque tú coges así en cualquier sitio, salvo en un concurso de belleza, 10 personas al azar y no todas van a ser guapísimas como pasaba en el cine, ¿no? Bueno, no siempre, pero en su mayoría. Entonces, bueno, esos cánones de belleza que van cambiando con el tiempo tienen que ver con pues, cambios de paradigma, intereses publicitarios, a menudo un estudio queriendo hacer famoso a alguien o simplemente
modas en las cuales pues antes se llevaba a ir depilado y ahora se lleva el pelo en el pecho o viceversa. Antes se llevaba a ir afeitadísimo y ahora se llevan las barbas. Por hablar de cánones eminentemente históricamente interpretados como masculinos, ¿vale? Sin entrar ahora en temas de orientación y identidad de género, que es algo de lo que no entiendo prácticamente nada. Pero pasan los años y hay nuevas realidades en el mundo. Y esas realidades en el mundo, pues se tienen que ver representadas de alguna manera. ¿Cómo se consigue esto? Pues haciéndolas aparecer. Y haciéndolas aparecer no de una manera que yo llamo token, es decir, una muestra. Aquí tenéis a un negro haciendo de negro, aquí tenéis a un gordo haciendo de gordo, y aquí tenéis a un gay haciendo de gay, o a una lesbiana haciendo de lesbiana. Claro, si nos ponemos a perseguir con lupa los personajes históricamente que pertenecen a estas minorías o estos perfiles representativos, casi siempre o muchas veces nos vamos a encontrar que su rasgo principal es ese, pertenecer a esa minoría. Y prácticamente toda su idiosincrasia se reduce a ser eso, con lo cual estás mandando el mensaje erróneo de que una persona gorda, su vida entera se reduce a ser gorda, no hay más cosas. Y es erróneo. Yo, por ejemplo, cuando estudié primaria, estábamos divididos en letra A y B y solo había una persona negra cuando yo estudiaba primaria. Pero luego, 5 años después, en bachillerato, por ejemplo, en mi clase había 2 chicas guineanas, había un chico de Ecuador, había una chica lesbiana y un chico homosexual. Y bueno, ya no voy a entrar en mejores amigos son negros y ese rollo, porque es que me parece súper de sacar pecho por algo que no hay por qué. Quiero decir que esa diversidad existe y que la sociedad pues ha ido cambiando por diferentes motivos. Y ya creo que va siendo hora de que esos perfiles también cuenten historias y que las personas que pertenecen a esos perfiles también tengan derecho a contar esas historias. ¿Qué ocurre? Que el espectador está tan acostumbrado a ver algo muy concreto que si se lo cambias, pues parece que les chirría. Y es mucho más fácil poner el listón mucho más alto para todas estas cosas nuevas, pues porque a lo mejor no nos representan, ¿no? Pero ¿cómo es un aula el día de hoy? No se parecen nada a las series, la mayoría de series que hayamos visto. No todo el mundo está buenísimo con esa edad. Y lo gracioso es que en las series de institutos pues fingen ser adolescentes, son todos súper atractivos y estas series son consumidas a menudo por adolescentes que los toman como referencia y que se frustran porque quieren ser como esas personas que ven o quieren ser deseados por esas personas que ven, porque al fin y al cabo tiene mucho que ver con lo hormonal, ¿no? También el ver ese tipo de historias de amor y de conflictos, ¿no? Y de verse representados y de verse proyectados dentro y decir sí soy. Bueno, esa falsa falta de realidad es ampliamente aceptada y es en parte culpable para bien y para mal de los modelos que vamos a tomar a seguir, del aspecto que queramos tener, de los valores o de incluso perpetuar ciertos roles de género o nuevos roles de género que a lo mejor nos pueden parecer volteretas, ¿no? Es un mundo sobre todo de hombres y en un mundo sobre todo de hombres los hombres cuentan sus historias y a veces cuentan las de los demás pero desde su perspectiva, sin dar voz. A veces lo intentan y no siempre salen airosos. Si tú creces creyendo que tu rol social y tus características económicas te dejan un abanico concreto de posibilidades, es posible que no vean más allá, que no te planteen nada más. Por eso tal vez muchas chicas no querían ser futbolistas, o muchos chicos no querían ser bailarines, muchas chicas no querían ser directoras, muchos chicos no querían ser costureros o chefs, pero curiosamente en lo de la costura y los chefs, cuando un chico quería, pues en los puestos más altos de alta costura o en alta cocina, pues puedes encontrar chicos. O sea que es posible. Y para muchos serían vistos como valientes, perseverantes o simplemente originales, cosa que a muchos chicos que lo que querían era bailar, pues no se les decía precisamente. Podéis ver la película de Billy Elliot para entender a lo que me refiero con cómo se solía percibir en un mundo un poco más de hace 40 o 50 años y más patriarcal,
ese tipo de decisiones que chocaban con los roles de género establecidos, aprehendidos y supuestamente inamovibles, ¿no? Para aquellos que hemos sido ampliamente representados, en mi caso, yo soy un chico que nació con aparato reproductor de chico y que le gustan las chicas, ¿vale? Esto tiene una palabra, pero como a la gente le da miedo las palabras, ya llegaremos a eso. Para aquellos que hemos sido ampliamente representados, decía que lo normal es no importarnos si nos sentimos identificados o no, porque entre tanto cine algo siempre ha habido para nosotros y no nos lo hemos llegado a plantear porque pertenecemos a una parte privilegiada como espectadores, ¿de acuerdo? E igual que los ricos no se plantean si los trenes van en hora porque siempre van en coche, o no se plantean si el jet privado contamina porque suda los cojones la contaminación, porque ellos pueden mudarse a otro sitio menos contaminado, comprar aire puro, no lo sé, pues esto es igual. Pero para las minorías hay tokens, como os decía. Representan algo muy concreto. Pepito, el negro. Juana, la granuda. Dani Retú, el enano, ¿no? ¿Por qué entonces vamos a imponer que se representen más papeles femeninos? ¿Por qué vamos a imponer que se representen más papeles racializados? ¿Por qué vamos a imponer que se muestren más orientaciones o identidades? Simple, para que esas historias se puedan contar desde nuevas perspectivas y que dentro de lo posible sea mejor reflejo de la realidad que vivamos, o quizás no, pero a lo mejor es mucho más fácil para nosotros entender lo que vive un joven negro cuando nos lo cuenta alguien que fue joven negro en una sociedad muy concreta, ¿no? Creo que lo que ahora nos chirría tiene más que ver con a dónde se apunta cuando pasan estas cosas de la inclusión forzada, en lugar de por qué pasa esta inclusión forzada. Por ejemplo, nos metemos en harina. Que Snape sea negro en la nueva serie de Harry Potter no es fiel a la descripción que hay en los libros, en cuanto a raza. Al igual que el Snape de Alan Rickman en las películas no era fiel a la descripción en la edad. Porque Snape tiene que tener la edad de los padres de Harry, más o menos, y los padres de Harry, si siguieran vivos cuando pasa la novela, pasaban la treintena, pero no llegaban a la cincuentena. Si una cosa nos molesta y la otra no nos molesta, pues igual es porque una de ellas es con la que nos hemos criado y a esa edad no nos lo planteábamos. O bien, lo que nos molesta es la raza y no la edad, y eso se lo tiene que mirar cada uno, ¿vale? Otro ejemplo es la Sirenita Negra. La Sirenita Negra decimos que no se parece a la nuestra porque la nuestra es blanca y pelirroja, ¿no? Con la que nos hemos criado. No podemos evitar cabrearnos porque nos cambian el perfil de un personaje. Y decimos que no es fiel a la original. Pero es que la original sigue ahí, ¿no? Y la original ya existe. Aunque las sirenas en principio no existen, creo. Y para cada quien, la original puede ser distinta en función a con cuál se haya criado. Porque hay adaptaciones del cuento anteriores, donde la sirenita es rubia. Bueno, supongo que los indignados porque la Ariel de Disney fuera pelirroja y hablase inglés en vez de danés, pues no tenían redes sociales donde elevar el grito hasta el infinito y más allá. Y no aprovecho esta frase para hablar de Buzz Lightyear ahora. A mí me da igual que la gente se bese en las películas y con quién se bese, salvo que se besen adultos con niños. Eso sí que me suele incomodar más. Pero, teniendo en cuenta que es ficción, tampoco le daría demasiado tiempo en mi pensamiento, ¿vale? Quiero volver a lo de la edad en la que nos dio igual cuántos años tuviera el actor que interpretaba a Snape, pero ahora sí que nos importa su color, porque hemos crecido con la referencia de Snape Rickman, de Ariel blanca y pelirroja y de Blancanieves blanca como la nieve. Este último ejemplo sí me pareció más forzadito, reconozco, el de Blancanieves, pero es verdad que en los 2 primeros minutos de la peli pues dan una explicación, que si te vale pues bien, si no pues no pasa nada, pero tampoco te enfades, ¿no? No la ves la anterior y mandas el mensaje que han mandado, pues dándose la hostia que se ha dado Blancanieves. No necesitamos revisiones, y menos aún revisiones en los que cambiéis las características principales del personaje. Ok, pues ya está. Cread cosas nuevas, vale, chachi, genial. Pero los niños que vean estas nuevas versiones sí que van a crecer acostumbrados a esta diversidad, y dentro de unos años será tan normal lo diverso dentro de unos años que podemos quitar esas cuotas. ¿Por qué? Porque se habría alcanzado una equidad más aceptable. Ya las otras razas que no son blancas dentro del cine occidental, que es el más consumido, pues ya será mucho más habitual verlo.
¿de acuerdo? Entonces no hace falta forzar nada, porque habrá una igualdad de oportunidades un poco más, más plausible, más palpable, ¿vale? Mientras tanto, pues hay que mostrar a todo el mundo que existe mucho más que lo que llevamos mucho tiempo viendo. Incluso mostrar realidades, dentro de la ficción se entiende, que no son las nuestras. Como llevan años mostrándonos en las series de adolescentes realidades que a lo mejor no se corresponden con la nuestra. ¿Y qué hacemos? ¿Una realidad para cada persona? No, pero la misma realidad y los mismos cánones para todos tampoco, ¿no? Porque no solo nos quejamos de que nos cambien los perfiles de las cosas que ya conocemos, sino de la falta de ideas en lo nuevo que sale. ¿No hacía falta hacer la Sirenita en live action? Puede que no. Pero alguien en algún despacho pensó que la nostalgia vende, que las historias a lo mejor están narradas de una forma más arcaica y que igual que muchos no ven cine clásico porque les aburre o les chirría el acting o el blanco y negro, pues a muchos niños la animación clásica 2D a día de hoy les hace dormir. Quieren que los padres vayan por la nostalgia y con suerte lleven a sus hijos, y así generan negocio y hábito. Lo que significa negocio a largo plazo cuando esos niños tengan su propio dinero para ir al cine. ¿Por qué repetir historias y hacer remakes y secuelas? ¿Hay falta de ideas? Probablemente no hay falta de ideas, pero estas secuelas y remakes, sobre el papel, no son tan riesgosas como algo nuevo. ¿Y por qué cambian las cosas que yo ya conocía? Porque tampoco es necesario que sean iguales. Porque es que si son iguales, nos vamos a quejar de que son iguales. El caso es que nos vamos a quejar. Y lo que sucede es que tal vez pues no son productos para nosotros, o quizás a nosotros no nos engañan porque somos más listos, yo qué sé, lo que queráis. A mí por decir esto el otro día en la entrevista se me ha llenado de comentarios. Dime que eres virgen sin decir que eres virgen. Denle a la niña su faldita. Uno hasta me ha dicho, puto aliade, vete a otro continente a ver sirenas negras. ¿Vale? A mí el tema de la homofobia me da un poco igual porque aunque yo no sea gay, si lo fuera no me ofendería que me lo señalasen, porque no es un motivo de vergüenza lo que te guste. Y si piensas que la homosexualidad es motivo de insulto es porque debes verlo como, no sé, una aberración, una enfermedad o una tara, y ahí el problema es cómo te han educado a ti, no mi problema. El tema de la virginidad, pues bueno, no es que yo sea Jordi el niño polla, pero no me puedo quejar de mi trayectoria. Me ha salido una rima sonante. Y respecto a lo de la faldita, pues me hubiera gustado contestar con una foto de Sean Connery con kilt o de Brad Pitt con falda en Troya, que me parecen bastante masculinos, pero qué sé yo, a lo mejor James Bond y Aquiles pues no lo son. Lo de irme a otro continente a ver sirenas negras me maravilla y aún no sé qué quería decirme exactamente, pero bueno, me hizo gracia, la verdad. También le molestó lo de las palabras. Usé la palabra cis para referirme a lo que no es trans, ¿vale? A las personas que se identifican con el género que se les ha dado al nacer, ¿no? A la gente que le molesta esta palabra, pues no la entiendo, ¿sabes? Si hablamos de unicornios, yo tengo que explicarte lo que es uno. Y entonces establecemos la palabra. Y luego cuando hablemos de lo que sea, si sale el tema de los unicornios, yo te digo unicornio y tú entiendes la palabra. Si alguien no cree en los unicornios, no le va a ofender que digan la palabra unicornio. Pues cis es lo contrario de trans. Si vamos a hablar y va a salir la palabra trans, pues cuando yo no me refiero a una persona trans, usaré el término cis, que es mucho más corto que decir otra cosa. Porque es que si te molesta la palabra cis es porque te molesta la palabra trans, porque cis se ha utilizado precisamente para definir todo lo que no es trans. Pero en esta conversación en la que hablamos de ejemplos, perfiles, rasgos, etc., si consideramos la identidad sexual uno de los rasgos a representar, porque existe, aunque para muchos no sea necesario representarlo, tenemos que poder ponerle nombre. Y cis significa solamente que me identifico con el sexo que biológicamente está ligado a lo que tengo entre las piernas. Sin ir más allá, de verdad. Si me identificase con el sexo contrario al que se me asigna al nacer por lo que tenga entre las piernas, diría que soy trans. Y esto es un poco más profundo, no quiero que nadie trans se me enfade. Simplemente es que no entiendo por qué pudiendo decir cis, tengo que decir nacido con genitales de hombre que se identifica como hombre. Es que es mucho más largo y tedioso, ¿vale? Pero bueno, me disculpo si a alguien le ofende la palabra cis, de verdad. En aquella entrevista dije que la inclusión forzada es inexistente y me equivoqué, ¿vale? La inclusión forzada existe y es una inversión social a medio plazo, para que no seamos todos tan esclavos de perfiles ni de cánones, y para que en el futuro a los espectadores la raza no les parezca algo más reseñable que el color de ojos o el color de pelo. Y sí, dependerá de la historia que se quiera contar, especialmente en los biopics o en las historias de época enmarcadas en un punto geográfico concreto. De acuerdo.
Pero ahora vamos a necesitar esas cuotas en la mayoría del cine, porque necesitamos que la gente de orientaciones mostradas menos habitualmente sea representada, que sepan que también encajan en la normalidad, porque también son espectadores. Lo mismo con las identidades de género. Hay cosas que existen aunque no las nombremos y les demos la espalda, pero es que a veces le damos la espalda a cosas que no hacen daño a nadie y con eso nosotros le hacemos daño a alguien y eso no hace falta. Necesitamos que, igual que hemos avanzado para dejar atrás que el papel de las mujeres sea quedarse en casa criando críos y limpiando, pues dar otro empujón para que en un colegio la gente que quiera ser director o directora de cine pues tenga espejos en los que fijarse, con los que se identifique y que tengan que ver a lo mejor con su género. Y no solo ser ese uno entre un millón que destaca, saber que se puede. Y para eso pues se incentiva que haya cierta inclusión, si se hace una peli. Por eso se pone como requisito para optar a ciertos premios o certámenes. Para eso da puntos de cara a obtener ayuda, para que una producción salga adelante, contar con esos colectivos menos favorecidos o con menos presencia. Porque el talento no está ligado al color, ni a una identidad, ni a unos órganos. Y que se empuje a estos sectores más desfavorecidos históricamente no es para bajarte a ti, es porque los que pertenecen a tu rango demográfico y a tu identidad sexual y a tus características personales y raciales llevan toda la vida teniendo más oportunidades que el resto. Y se quiere ver más y queremos que otra gente vea más. Y yo creo que la gente quiere verse también. A ver, es lógico que si las películas dirigidas por mujeres no aparecen en la lista de las 250 mejores películas es porque no lo merezcan, no porque le cierren la puerta. Pero eso es porque históricamente se dirige una de cada 300 pelis por una mujer. Si de cada 1000 películas 3 son dirigidas por mujeres, es muy normal que en el top 100 no entre ninguna, claro, porque muy buena tiene que ser la película para hacerse el hueco, porque tiene que ser, pues eso, una de cada 100, ¿no? La cosa es que yo me apostaría bastante que si en 120 años de cine, 92 de cada 100 mujeres, de cada 100 mujeres, de cada 100 pelis, 92 de cada 100 pelis, las han dirigido tíos, para que cuadren los porcentajes a día de hoy, igual hay que beneficiar, empujar y animar a quienes han estado muchos años pendientes de la casa nada más, digo yo. Entonces puede ser que cuando de 100 pelis 30 o 40 sean dirigidas por mujeres, es posible que cuando hagas las 10 mejores películas, un par de ellas estén dirigidas por mujeres, pero a lo mejor 9 de cada 10. Pero para eso hay que verlo y para eso hay que dar la ocasión, ¿vale? No quiero que hablemos de Leni Riefenstahl ni de Agnes Barda ahora mismo, porque son como ejemplos muy concretos de mujeres directoras exitosas y no sabemos cuántas grandísimas directoras se habrán quedado en primer ayudante de dirección o en meritorio o directamente habrán tirado la toalla por no encontrar oportunidades o etcétera, etcétera. No está guay. Entonces, meritocracia, sí, estoy de acuerdo, por supuesto. Hablemos de cuántos méritos puedes demostrar sin tener dinero de colchón, sin tener respaldo para poder dedicarte a estudiar lo que quieres estudiar, sin que te deje tu padre a lo mejor estudiar lo que quieres estudiar. Veamos si un creador cualquiera no mata a sus propias musas de aburrimiento porque está reventado de currar. Pues chicos, no solo el sexo, dónde naces y dónde estás socialmente también condiciona a qué te pueden dedicar. Pero eso es una conversación para otro día, ¿vale? Se va a hacer lo que quiera el estudio. Y a veces el estudio pues quiere pasarse por los huevos la nacionalidad, la identidad, la raza y lo que sea. Pero casi siempre que ha pasado esto ha sido para favorecer a superestrellas blancas. Primero porque venden más. Segundo porque no nos vamos a fijar. Y si nos fijamos tampoco nos vamos a cabrear. Y ellos siguen ganando dinero. Pero cuando ha sido para incluir algo menos habitual, ha estallado la guerra. Y eso no necesariamente ha significado más dinero. Pero publicidad gratis, toda la que quieras, ¿no? Porque cuando algo no nos gusta, tenemos que hacerlo saber. No sea que por callarnos nos estalle algo en el cerebro y nos muramos, ¿no? La bilis, por lo visto, hay que expulsarla porque si no nos va a pudrir. Y ahora mucho de esto que hablamos, hasta que sea normal y hasta que deje de enfadarnos. Porque está claro que de entrada se hace buscando una rentabilidad y adquirir el interés de sectores de población a futuro. Y en una sociedad que cada vez consume más, con nosotros mismos en el centro, por eso no podemos, por ejemplo, meternos en una sala de cine y compartir en redes donde estamos. No podemos no hacer eso, quiero decir, o no podemos no comportarnos como animales en una proyección de Minecraft. Con ese egocentrismo al que nos estamos acostumbrando, es lógico que quienes hacen cine
crean que lo que más nos importa es el sí soy, el identificarnos, ¿no? Pero bueno, tampoco nos vamos a confundir, porque como espectadores nos proyectamos o idolatramos o incluso rechazamos. Pero una peli donde no te puedas proyectar o no puedas empatizar no es necesariamente una mala película, ¿no? Tú cambias el color de una persona sin tocar prácticamente la obra y no la conviertes en política. Pero para mucha gente, por lo que sea, ahora sí. Y el problema principal que yo veo es que esto nos enfada. Porque enfada a ambos lados del espectro del pensamiento político, porque ya todo es política. Al final, esto que yo considero minucias puede significar el mundo para alguien que quiera verse representado y no caricaturizado, reducido a un estereotipo. Para mí puede no ser importante, para mi amigo gay sí, puede ser el mundo, ¿sabes? Y puede significar una ofensa para alguien porque se revisiona algo que se considera intocable, ¿no? Aunque no se borre lo que ya has conocido, muy a menudo se trata de mirarnos a nosotros bien mirados para saber qué es lo que nos enfada exactamente, porque abrazamos ese enfado y lo defendemos a muerte sin pararnos a pensar por qué estamos enfadados. Y probablemente, si nos miramos, a veces descubrimos que a veces tenemos razón en decir que este tipo de cosas estropean un producto, tal vez por exceso de panfletismo, y otras veces somos nosotros, que es que no queremos transigir. O directamente no verlo. Y ahora, fin del alegato, 46 minutos. Os voy a recomendar 10 películas con inclusión forzada que deberíais ver. La primera de ellas, Mucho ruido y pocas nueces, de Kenneth Branagh. Es una comedia de enredo, de Shakespeare, sobre parejas que quieren casarse, pero encuentran diferentes obstáculos. A mí me gusta, y la versión de Branagh no está mal, ¿eh? Pero no vean la inclusión forzada que hay, donde no solo no hay ni un español en ese reparto, siendo la acción en la Sicilia del Imperio Español perteneciente al Reino de Aragón, es que tampoco hay ni un italiano. Y no solo eso, es que Denzel Washington, que para quien no lo sepa es negro, hace de español. Y no sé cuánta población negra habría en España en la época, eso no lo sé. Pero es que además hace de príncipe. Y también está Keanu Reeves haciendo de español, todo guay. Pues ahí tenéis una recomendación. Mucho ruido y pocas nueces. A veces he de decir que adaptar Shakespeare está complicado, porque por ejemplo Romeo y Julieta tienen como 13 o 14 años y quedaría raro en el cine mostrar a niños haciendo ciertas cosas. Así que ahí agradecemos la inclusión forzada de adultos. Y en el caso de Mucho ruido y pocas nueces, agradecemos pues la inclusión forzada de Denzel Washington, por ejemplo, ¿no? Como príncipe de Aragón. Vamos con la siguiente. La siguiente que os voy a recomendar con inclusión forzada es La caza del octubre rojo, de John McTiernan, ¿no? En esta peli están Sean Connery, están Sam Neill, están Alec Baldwin y Tim Curry, destacando en una historia en la que de un lado está la CIA estadounidense y de otro lado está un submarino ruso con su capitán ruso, interpretado por, oh sorpresa, el escocés Sean Connery. No ruso. Va de que el submarino amenaza las costas de Estados Unidos, ¿no? Y quieren en la CIA interceptarlo, pero en la CIA está Jack Ryan, que sospecha que las intenciones del capitán pues no tienen que ver con atacar, sino con desertar. Es una peli tensa, es muy chula La caza del octubre rojo, podéis verla. Pero os aviso de que tiene inclusión forzada porque no tiene ni un puto ruso y va de rusos, así que cuidado con eso, cuidado con eso. En la 8, otra con inclusión forzada que es muy famosa y que es muy mítica y que podéis ver es Lawrence de Arabia, por ejemplo. Hola, me ha salido enorme el cartel. Lawrence de Arabia, venga. Lawrence de Arabia, pues de David Lean, pues ese es una peli épica sobre un oficial inglés que durante la Primera Guerra Mundial es enviado al desierto y acaba volviéndose parte del pueblo árabe, ¿no? Diréis, hostia, es lo mismo que Avatar y que Pocahontas. Bueno, a ver, respetad un poco a Lawrence de Arabia, pero sí, es un argumento similar. Pues en Lawrence de Arabia tenemos a Alec Guinness, que para quien no lo sepa es el Obi-Wan Kenobi de las Star Wars originales, que es un ser inglés y que hace del príncipe Faisal de Arabia, ¿eh? Qué asco de inclusión forzada, meter ingleses ahí para hacer de árabes, claro. Otra peli con mucha inclusión forzada de un director al que se la suele pelar lo históricamente acertado o atinado es Ridley Scott, que se marcó Gladiator. Yo creo que no hace falta que hablemos de Gladiator porque es prácticamente lo mismo que Espartaco, pero bueno, resumiendo, militar traicionado por sus jefes, luego vendido como esclavo y luego se hace gladiador para vengarse, ¿no? Muy diverso el reparto de Gladiator. Está Russell Crowe, que es australiano, Joaquín Phoenix, que es medio estadounidense, medio latino, Connie Nielsen, que es danesa, Jimon Hounsou, que es de Benín, pero no mucha gente del Imperio Romano. Si acaso alguno de la zona de Britania y poco más. Pero claro, es que si la hacen en Hollywood no la van a hacer con gente del país. No podemos hacer todas las historias con la gente del sitio. No, probablemente no. Ni todos los actores tienen que tener las características del personaje. A veces, incluso la raza importa menos que la edad. Para eso somos actores, ¿no? Para hacer como
si fuéramos. Otra con bastante inclusión forzada, muy flagrante, es Los Miserables. Los Miserables de Tom Hopper. Esta es reciente, la conoceréis. Bueno, es una adaptación a cine de un musical de Broadway que adaptaba y recortaba un libro de Víctor Hugo, que es una novela que se percibe como el paso del romanticismo al realismo y que se enmarca en la restauración monárquica de entre 1815 y 1848 en Francia, con las revoluciones de 1830 y 1848, que contagiaron a toda Europa, ideológicamente. Pues bien, en esta peli no solo era innecesario hacer la película del musical, sino que era innecesario hacer el musical de la novela, y si me apuras, igual no era ni necesario hacer una novela de esa época. Pero aquí tenemos este peliculote que está nominado a 8 Oscars con un reparto en el que no hay ni un solo francés. Ni uno. Inclusión forzada de australianos, Russell Crowe y Hugh Jackman. Inclusión forzada de americanos, Amanda Seyfried y Anne Hathaway. Inclusión forzada de ingleses, Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Helena Bonham Carter, entre otros. Los Miserables, os la recomiendo, mola mucho. Otra película con una inclusión forzada muy bestia y muy flagrante es Scarface, El precio del poder, una peli mítica y icónica en la cual Al Pacino, de raíces italianas pero americano de pura cepa, hace de Tony Montana, cubano, en este Scarface de Brian De Palma, conocido en España como El precio del poder. Tony Montana es un cubano que llega a Estados Unidos, que quiere ganarse la vida, es un gángster, es un machaca con muy mala leche, pocos escrúpulos, que quiere el mundo entero. Y va escalando y escalando en la sociedad criminal mientras va construyendo una montaña de cocaína. Al Pacino, superestrella, uno de los mejores actores de la historia, haciendo de cubano. Inclusión forzada. Pero lo hacemos por el bien de llevar a la gente al cine, como lo hicieron con John Wayne haciendo de Gengis Khan también. Gengis Khan no la he visto, así que no la he puesto aquí. Y con no la he puesto aquí me trae a la cabeza otro ejemplo, que es Batman Begins de Christopher Nolan. Se habla menos de esta que de su hermana, El Caballero Oscuro, pero Batman Begins es una película que personalmente me gusta un montón. Yo... Sí, no se me ha olvidado Viva Zapata comprando, es que no he visto Viva Zapata todavía, pero gracias, Harry. Batman Begins es una peli que personalmente a mí me gusta. No creo que tenga que descubrirosla, pero si no habéis visto el Batman de Burton, pues no está mal empezar por el principio de las de Nolan, para familiarizarse un poco con Batman. ¿Dónde está la inclusión forzada en Batman Begins? Pues en Liam Neeson. Liam Neeson es irlandés y hace de Ra's al Ghul, que no sé muy bien de dónde es, porque si vas directo a la peli parece del Tíbet o por ahí, pero en los cómics es medio inmortal por la poza de Lázaro y empieza siendo un médico en la corte de algún jeque y no sé decir de dónde es, pero irlandés creo que no. Así que inclusión forzada ahí en Batman Begins, puto Nolan. Ahí. Y vamos ya a la número 3 que os voy a recomendar. Estas no están por orden de gusto, son ejemplos de pelis que os recomiendo. Cadena de favores de Mimi Leder. Esto es un dramón bastante bestia, chula, por lo menos cuando yo era chaval la vi y me impactó bastante. Cadena de favores de Mimi Leder. Y juro que elegí esta película sin tener en cuenta que la había dirigido una mujer. No es por cuotas mínimas del 10% ni nada similar. De hecho, de las pelis que he nombrado, esta es una de las que tengo en mi colección, ¿vale? Cadena de favores es un drama que consiste en que un alumno propone en clase que le hagan favores de importancia a 3 personas aleatorias, favores que en cierto modo puedan cambiar su vida, con la condición de que esas personas tienen que hacer un favor a otras 3 personas. Y así de esa manera cambia el mundo por esta cadena de bondad exponencial, ¿no? Vale, bueno, el profesor que coprotagoniza la película es interpretado por el canceladísimo Kevin Spacey. Y la inclusión forzada está en que es una adaptación de una novela. Y en la novela este profesor es negro. De raza negra, pero interpretado por un blanco. Supongo que como no había Twitter, nadie se enfadó, ¿no? Pero bueno, al revés se ve que no nos importa convertir negros en blancos, todo bien. Lo malo es cuando usan a un negro para hacer de blanco, ¿no? Eso sí nos suele molestar más. Pues no, porque tenemos Men in Black, por ejemplo. Men in Black, Hombres de Negro, esta peli que muchos conocemos sobre una agencia secreta que se encarga de controlar la actividad alienígena en la Tierra, con Tommy Lee Jones y Will Smith de protagonistas. Os voy a enseñar los protagonistas del cómic. Las personas que no lo estáis viendo, pues lo escucháis. Estos son los 2 protagonistas del cómic. Blancos los 2. Uno más en el perfil de Tommy Lee Jones y el jovencito rubio, más parecido al Brad Pitt de la época. Pero pusimos a Will Smith y nadie se quejó.
Nadie dijo nada, supongo que porque muchos no conocían la obra original, entonces no hay problema. Y probablemente porque Will Smith, al igual que Denzel Washington y en menor medida Jamie Foxx, son actores que muchos han definido como los actores negros que podían hacer papeles de blanco. ¿Por qué? Por carisma, por rentabilidad, porque sirven para hacer negocio, pero servían como excepciones que prácticamente vienen a confirmar la regla. Por cierto, excelente película Men in Black, uno de mis guiones favoritos. Antes de pasar a la última que os voy a recomendar, que es Shawshank Redemption, cadena perpetua de Frank Darabont, ¿vale? No voy a hablar de cadena perpetua, solo diré que durante mucho tiempo fue la primera en las listas de mejor peli de la historia en muchos sitios, pues votados por los usuarios. Es un must en la cultura de toda persona a la que le guste el cine, siempre que tengas al menos 12 o 14 años para entenderla medianamente. Bien, en el relato de Stephen King, en el que se basa Cadena Perpetua, el personaje de Morgan Freeman es blanco, pelirrojo e irlandés, y por eso le llaman Red. Gente, toda la vida ha habido inclusión forzada, toda la vida, y no necesariamente afecta al resultado final. Lo que sí que ha habido y mucho es exclusión forzada, porque realmente el hombre blanco, cis y hetero representa el 10% de la población mundial total y a lo mejor el 40 o 45% de la población occidental del siglo XX. Pero ahora estamos en los años 20 del siglo XXI y el paradigma ha cambiado. Y los niños de hoy, dentro de 20 años, verán películas. Y esas películas que vean, estaría bien que los representen y estaría bien que no les parezca mal que se cuenten historias que no necesariamente se parezcan a ellos y que se alegren de que haya historias que representen a gente que no se parece a ellos, porque ellos a lo mejor, por el egocentrismo que tenemos ahora, necesitan verse representados. Esto es todo lo que tengo que decir a día de hoy. Espero por favor que en los comentarios seáis buenos conmigo, estéis de acuerdo o no. Es una visión, tal vez parcial. Puedo estar de acuerdo con algunas de las cosas que digáis sobre la calidad de los productos actuales, pero estoy bastante en la duda de que esos productos actuales sean malos por esa inclusión forzada, que no es otra cosa que una reinclusión y que no es otra cosa que pues una inversión a medio plazo para que el cine represente la sociedad de una manera un poco más fiel y la gente que se dedica al cine, sea del sexo, la raza o la identidad que sea, pueda tener sus oportunidades. Muchas gracias por escucharme, a los que estáis escuchando esto. Ahora vuelvo para los de Twitch y hablamos un ratito más, pero el podcast ha terminado.